El Señor, Dios les bendiga, amados hermanos. Muy buenas noches. Salude a su hermano, por favor, y bendígalo. Qué bueno que nos podamos reunir. Pueden descender también, por favor, mis hermanos. Que Dios les bendiga. Aleluya. Bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Vamos a encomendarnos en las manos del Señor y a suplicarle que nos hable. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti, Señor, una vez más, agradeciéndote, Señor, por el privilegio que nos das de podernos congregar en tu casa, Señor, para poder recibir de ti el oportuno, Señor, socorro. Tu palabra, Señor, como una lámpara, Señor, para que podamos alumbrar todas las tinieblas que hay dentro de nosotros. Ayúdanos, por favor, a caminar, Señor, siempre en tu voluntad. Te ruego tu gracia para poder exponer este tema, Señor, y que también tu Espíritu Santo ayude a tus hijos, Señor, para que juntos nos podamos edificar a través de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Por favor, siéntese un momentito. Vamos a meditar en la palabra. Hemos estado abordando esta temática de la firmeza, ¿verdad? De ahí es donde viene esta serie de temas que pues nos hemos detenido en analizar, solo para ponerlo otra vez en contexto de lo que estamos platicando y no se ni olvide. Estamos hablando de estas 5 cosas que nos pueden afectar, ¿verdad? Ya hablamos de la codicia, de la idolatría, y el día domingo me parece que empezamos a hablar acerca de la fornicación. Ayer en los discipulados también se tocó el tema. Por cierto, pregúntele al hermano que está ahí cerquita, ¿fuiste a los discipulados? Pregúntele a ver qué le dice. ¿Qué le dijo? Que no. Bueno, lo invito a que vaya a los discipulados. ¿Cuántos discipulados tenemos, hermanos? 4 discipulados. Para nuestros hermanos del Aguacate hay un discipulado en el Aguacate. Para los hermanos de Satélite tenemos 2. Uno aquí en el proyecto 1 que conocíamos antes, ¿verdad? Y otro en el proyecto 2, así le llamamos, allá en la, no sé cómo decirle, por el programa, bueno, no sé si usted conoce, pero en la casa de la familia Ramírez, ahí hay un discipulado, y otro aquí en la casa de la familia Iguardia. Así que lo invito para que se interese en aprender, ¿verdad? También tenemos uno en Saturno, para los que están en Saturno, también hay uno en casa de la familia López. En el caso del Aguacate, pues nos reunimos en el salón comunal, ¿verdad? Entonces, no se lo pierda. Ayer se volvió a tocar el tema un poquito y ahí se abordó. Entonces, hablando un poquito acerca del tema de la fornicación, que aunque el nombre es fuerte, ¿verdad? Porque hasta se escandaliza un poquito uno. La palabra de Dios nos enseña en 1 Corintios 10:8 que no tenemos que caer en el mismo error que cayó el pueblo de Israel. Y la palabra que utiliza ahí en el griego es porneu, ¿verdad? Como algunos de ellos porneu, y en un día cayeron 23,000. O sea, es una falta que condujo a una plaga, y esa plaga, dice la palabra, que mató a mucha gente. En todo sentido, hermano, los desórdenes siempre van a traer consecuencias, ¿verdad? Siempre, cualquiera que sea, un desorden, qué sé yo, laboral, tarde o temprano, al que trabaja y trabaja y trabaja y no deja de trabajar, tarde o temprano le pasan factura, ¿verdad? Y termina afectado de una serie de cuestiones, tal vez de tipo física o mental. Hemos sabido de casos así bien complicados sobre la carga y el exceso laboral, pero también en el ámbito alimenticio, ¿verdad? O sí, alimenticio creo que se dice, pues el desorden lo va a llevar a consecuencias de padecer enfermedades crónicas, ¿verdad? No le tengo que repetir, usted sabrá que si no nos cuidamos tarde o temprano, eso nos pasa una factura y se va afectando un hígado graso y todo lo que sabemos, los triglicéridos y todo eso que le mandan a uno a mantener al día, tarde o temprano nos pasa factura. Y no digamos los desórdenes de tipo sexual, también
traen consecuencias y una serie de complicaciones, tan así que la palabra dice que había una persona pues libertina en la iglesia de Corinto, que Pablo dijo, que esperando en el Señor que su cuerpo se destruyera, pero su espíritu se salvara. Quiere decir que él iba de alguna manera a pagar las consecuencias de un desorden. Entonces, y además porque la palabra dice que cualquiera que peca fuera del cuerpo, pues al final no tiene una consecuencia, pero el que peca con su propio cuerpo, dice la Biblia, de que atenta contra el templo del Señor, y si alguien destruye el templo del Señor, Dios le destruirá a él. Pero más allá de la aplicación específica con la que regularmente asociamos la palabra, pues le mencioné que también es un tipo de desorden, pues sí, que refleja inclusive conductas. Es una actitud como la de una prostituta, esa es la expresión. Y entonces, cuando ya nos referimos a ese término, no hablamos solamente de algo físico, sino también de algo espiritual. Entonces yo le mencioné, por ejemplo, ese día que habían figuras espirituales, le puse estas: Rahab, Tamar, Gomer. Ese es el nombre con el que se describe a Samaria y a Jerusalén, acerca de su infidelidad espiritual. Nosotros podemos cometer infidelidad espiritual, ¿verdad? De hecho, la figura de Gomer, la figura de estas dos mujeres, Aholá y Aholibá, es el nombre que el Señor le da a su pueblo, describiendo con qué facilidad ellos se entregaron a otras potestades. Y esto es más bien al mejor postor, ¿verdad? Y el Señor lo ve espiritualmente como una prostitución. La palabra dice, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 14, de que hay un grupo de personas que es figura de los redimidos, que ellos se conservaron castos, y utiliza un término pues también en ese orden, ¿verdad? Pero para asociarlo a la forma en la que uno se mantiene pues puro para el Señor, sin contaminarse con otras entidades femeninas, porque sabemos pues que existen entidades femeninas como la necedad. O sea, aunque no lo veamos así, pero la necedad es una potestad con la que podemos serle infieles al Señor, serle infiel al Señor. Entonces, eso lo hemos venido platicando, y nos quedamos platicando un poquito más acerca del consejo de Balaam. Balaam, pues lo conocemos en la palabra como un adivino, ¿verdad? Como una persona que se vendió para hacer lo malo, que codiciando pues al final la plata, el oro y los privilegios, no le importó pues entregar al pueblo de Israel en manos de sus enemigos. Y entonces el versículo con el que hemos estado platicando o empezamos a platicar es este. Y aquí es donde vamos a retomar el tema que dejamos el domingo a medias. Apocalipsis capítulo 2 y versículo 14 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam. Fíjese que pareciera que ellos habían hecho muchas cosas buenas. Por ejemplo, ellos estaban habitando, si lo vemos los primeros versículos, ellos habitaban en un lugar donde Satanás tenía establecido un trono. O sea, no era fácil mantenerse fiel en una cultura, en una sociedad tan contaminada espiritualmente hablando, ¿verdad? Entonces ellos habitaban en un sitio complejo. No era nada fácil mantenerse a flote, consagrado en una condición como esa. Y yo creo que nosotros también nos enfrentamos a diversas situaciones donde quiera que estemos. Los propios colegios, escuelas, institutos son lugares, hermano, complicados. Si usted tiene el cuidado de preguntarle a sus hijos sobre sus compañeros de estudio, se dará cuenta que, por ejemplo, la identidad y los desórdenes de identidad están cada vez mucho más visibles, ¿verdad? Ya no son tan qué sé yo,
un tabú, gracias, sino que ahora pues con toda libertad, hasta orgullosos se sienten. Y entonces para nuestros hijos mantenerse fieles en una situación así tampoco es fácil. Si usted en su trabajo pues convive con personas no creyentes, hermano, también es complicado, ¿verdad? Y no es que vamos a encontrar lugares donde solo hay cristianos, porque qué bendición sería de estar rodeado de personas que tienen el mismo sentir, pero regularmente no es así. Ahora, ahí nosotros estamos llamados a mantenernos fieles. Pero esta iglesia en particular, inclusive ya tenía algunos mártires. Dice, por ejemplo, ahí estaba un siervo que entregó su vida precisamente por todo esto que estaba pasando. Entonces, ellos tenían unas pequeñas cosas y era que mantenían una doctrina de error. La doctrina de Balaam es una enseñanza. Hemos platicado acerca de la doctrina, ¿verdad? Y entendemos que es una forma de pensamiento en el que se le da validez a una conducta. Entonces, la doctrina de Balaam era una enseñanza de lo que ocurrió en aquel momento. Dice la palabra, por ejemplo, que Babilonia, que es como se presenta aquí esta potestad, pues tiene a los cristianos como mercancía, ¿o no? O sea, Babilonia comercia con muchas cosas, dentro de ellos con los cristianos. No sé si se recuerda que lo vimos en algún momento, creo que es, si me ayuda, creo que está en Apocalipsis capítulo 18, quizás esté. Aquí está, mire, y los mercaderes de la tierra lloran y se lamentan bueno, desde el versículo 10. Desde el 9, y los reyes de la tierra que cometieron actos de inmoralidad y vivieron sensualmente con ella. No está hablando de una mujer, está hablando de una entidad. Llorarán y se lamentarán por ella cuando vean el humo de su incendio, mirando de pie desde lejos por causa del temor de su tormento, diciendo: ay, ay, la gran ciudad Babilonia, la ciudad fuerte, porque ahora ha llegado tu juicio. Y los mercaderes de la tierra lloran y se lamentan por ella, porque ya nadie compra sus mercaderías. Y ahí dice qué mercaderías tenían: cargamentos de oro, plata, piedras preciosas, y ahí dice todo. Pero en el 13 al final dice: ovejas, caballos, carros, esclavos y vidas humanas. O sea, usted es una mercancía. Bueno, primero Dios que no, pero hay un interés de parte del enemigo. Mire, por ejemplo, esa dice: y almas de hombres, vidas humanas, almas de hombres, mercadería humana, almas de hombres, personas humanas. ¿Qué más dice? Las almas de la gente, aún almas de hombres. Bueno, ahí aparece una serie, según la versión que lea, pero usted es mercancía. Entonces, no es de extrañarnos de que hayan personas que siguen la doctrina de Balaam, induciéndolo a usted al pecado. Y que todavía con eso le den una aprobación a través de una doctrina, porque esto es lamentable. Entonces, esto dice aquí Apocalipsis capítulo 2, 14, que pone tropiezo ante los hijos de Israel a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Y ahí aparece la palabra porneu de la que estamos hablando. Entonces, yo le mencioné el domingo, así rápidamente, que las 7 iglesias tienen pues diferentes batallas, pero también diferentes galardones, ¿verdad? Así como es tu batalla, así es tu galardón. Y que siempre habla Jesucristo, pero se describe con una de sus virtudes, ¿verdad? O una o varias virtudes, para mostrarnos al final cómo funciona esto. Entonces, a la iglesia de Pérgamo, que es la tercera iglesia citada en Apocalipsis 2, dice: Pérgamo,
Esta iglesia significa elevaciones. El que le habla es el que tiene la espada aguda de 2 filos y le habla a una iglesia que tiene como batalla el trono de Satanás. O sea, está batallando, lo pusieron en un lugar y alguien dirá, pero entonces que se vaya de ahí. No, si ahí te pusieron. Parte del lugar donde naciste es justamente una batalla, el lugar donde está establecida una congregación. Si nosotros quisiéramos irnos a un lugar donde nadie peque, donde no hayan ladrones, ¿verdad? Ni gente mala, pero hermanos, si dentro de las propias iglesias se puede llegar a convertir en eso. Entonces ellos tienen la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas. Hemos entendido que la doctrina de los nicolaitas, esa doctrina es la doctrina del positivismo, ¿verdad? Donde todo tiene que estar bueno, donde a la gente se le enseña de que no hay sufrimiento, de que no hay dolor, que el Señor pues padeció y ciertamente padeció por nosotros y que no le debe venir ninguna cosa mala, ninguna adversidad y que todo es positivo. Y no dice la palabra que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Y que, hermano, vamos a tener que ser probados como se prueba el oro en el fuego. Y tarde o temprano el material con el que hemos edificado nuestra vida se pondrá a prueba. Si es de oro, plata, el fuego lo va a perfeccionar. Pero si es de heno, paja y hojarasca, el fuego no lo va a soportar. Entonces, ¿qué va a pasar? A la iglesia que soporte le van a dar un maná eterno. O sea, el maná que aquellos rehusaron pareciera ser que sigue vigente y le van a dar, y sobre todo le van a dar un nombre nuevo. Entonces, hermano, ahí hay galardones como decir, voy a soportar, me van a dar un nombre nuevo, me van a quitar ese nombre tan feo que tengo. No, le van a dar una nueva identidad. Ese nombre le va a describir su propósito en la eternidad. Yo no sé si usted ha analizado y ha considerado que nosotros en la tierra podemos llegar a alcanzar algo, qué bueno, pero es temporal. Mire, y por grande que sean sus aspiraciones, se acaban, no duran. Eso es lo que decía Asaf, ¿verdad? Ahora que entiendo que entré al lugar secreto, a su habitación, entiendo de que lo que ellos tienen no es para siempre. Y él llega a entender que lo que él está haciendo no solamente es para la tierra, sino para la eternidad. Ahorita que tenemos esa fiesta del mundial, ¿verdad? Que tanto meme que ha salido y que muchos hermanos se ausentan a causa de los horarios que coinciden con los cultos, ¿verdad? Tal vez por eso no fue al discipulado, estoy pensando yo. Pero fíjese que yo oí una entrevista, porque escuché una entrevista que le hacían a uno de los famosos, de quizás el más famoso de la selección de España, que usted ya conoce y que juega en otro equipo también de ese país. Le preguntaron cómo se siente él al ver pues su figura publicada en todos lados, ¿verdad? Y que en Times Square y en cualquier lugar aparece su figura, y él dice, y que todavía con eso no solamente se ve, sino que le pagan por utilizar su imagen. Con 18 años y teniendo esa serie de ese renombre, pues, etcétera. Pero ¿cuánto va a durar? Lo que te dure la vida. Y ahí nosotros vemos en los graderíos a las figuras, ¿verdad? Que en un momento, en un tiempo de su historia también lo fueron, pero se acaba. Siempre viene uno mejor que sustituye a otro y quedó como una leyenda, pero después ya nadie lo menciona. Ahora el Señor te ofrece una identidad nueva. No, yo quería aquí en la tierra, pastor, aparecer en Times Square, o por lo menos en otro lado, ¿verdad? Pero hay una recompensa. Pues entonces, y así las otras iglesias, le puse estas, ¿verdad? Que son las siguientes 3,
y la última que es la iglesia de la Odisea. Cada una tiene una batalla y un galardón. Eso lo enseñó nuestro apóstol hace un tiempo. Yo solo lo estoy retomando. Entonces, volviendo al tema, en Números 22 es donde se narra esa situación. Conocemos la historia. Ellos estaban en un lugar estratégico en la frontera para terminar su desierto y entrar a la tierra prometida. Dice: después partieron los hijos de Israel y acamparon en las llanuras de Moab. Yo le expliqué el otro día viendo las jornadas, las 42 jornadas que en algún momento estudiamos. ¿Te recuerdas, Carla? Que tanto que hablábamos de las jornadas, ahí hablábamos de las 42 jornadas. Pero una de las últimas jornadas que vimos precisamente fue la llanura de Moab. Esas llanuras de Moab fue la última. Después de eso cruzaron el Jordán y después entraron a la tierra prometida. Entonces estamos hablando de que justamente la batalla y el consejo de Balaam vino en este momento, a punto de terminar tu desierto. O sea, si quiere que se lo aplique en tiempos de reposición, pues para que me entienda. El enemigo buscó la manera de destruir a 24,000 personas todavía. Y la sutileza con la que lo hizo. Porque, hermano, hemos entendido que cuando los pueblos que habitaban Canaán se dieron cuenta de que venía Israel ya en su frontera, se preocuparon. Y lo que la Biblia dice es de que contrataron a una persona para que le ayudara a maldecirlos. Y pues como siempre se presta una persona para ese propósito, ¿verdad? Hermano, es que nosotros no entendemos lo que se mueve en los ambientes espirituales. Puede ser que una persona vaya bien, hermano, y evolucionando, pero algo pasa. Y consciente o inconscientemente, pues el enemigo plantea una propuesta para hacernos caer. Entonces, Balaam sabemos de que no pudo, por más que él intentó, desde un punto, desde otro, viéndolo de diferentes ángulos, como que buscando la manera de encontrarle una oportunidad. Dios no le permitió que de su boca saliera una maldición para Israel. Así que, hermano, el que te maldice lo tiene que hacer con permiso del Señor, si no son palabras nada más. Pero por más que intentó, él veía que la paga no iba a ser buena. Y entonces, si usted lee Números capítulo 22, Balac lo cuadra y le dice: mira, yo te pagué el viaje, te pagué hotel, te traje hasta acá para que me lo maldijeras, y lo único que ha salido de tu boca son bendiciones. Entonces olvídate del pago. Y dice la palabra que le dijo que se fuera, pero que esa expresión lo que denota, según los comentarios bíblicos, yo se lo decía el día domingo, es que él se quedó ahí planificando la manera en la que iba a hacer que el pueblo de Israel, solito él, se maldijera. Mira, hermano, Dios actúa bajo principios. Amén. Los principios del reino son importantes. Más o menos, para darle una referencia, es como que el sello del rey, ¿verdad? Que se relata en el libro de Esther, que cualquier cosa que se sellara con el anillo real era irrevocable y que no podía el rey mismo, algo que ya estaba sellado, revocarlo. Entonces, un principio es algo que por estar descrito de una forma así tiene que suceder de alguna manera. No hay forma de quitarlo. Por ejemplo, un principio: lo que uno siembra, cosecha. ¿Qué hacemos? Pues la cosecha va a llegar. Después de sembrar va a llegar una cosecha, pero
podemos pedir misericordia para que la cosecha que venga o la consecuencia, pues, la podamos soportar con la gracia del Señor. Entonces, el principio Dios no lo podía maldecir, pero si ellos actuaban, y así es como el enemigo trabaja, ¿verdad? Así es como el enemigo plantea las propuestas para hacernos caer. Sí, así como hizo con Jacob. Sí, él, ¿cómo no te va a honrar? ¿Cómo no te va a agradecer si tiene todo? Pero quítale tan solo algo y ahí vas a ver que en tu propia cara te maldice. Y eso fue lo que sucedió. Lo planteó y se quedó pues esperando que Job maldijera, pero Job dice que honró al Señor en todo. Entonces, en esta faceta, en esta parte, la batalla se arrecia y ahí es donde nosotros estamos. Yo no sé si tú quieres seguir en el desierto, hermano. Ya mucho, ¿verdad? Ya 40 años en el desierto, ya es importante. Además que el desierto es la transición para entrar a Canaán y también podría ser nuestra salida de la tierra. Entonces, en esa aplicación, dice la palabra, estando en las llanuras de Moab, al otro lado del Jordán, casi por cruzar el Jordán, frente a Jericó, y Balac, hijo de Zippor, vio que todo lo que Israel había hecho a los amorreos. Entonces Moab tuvo mucho temor a causa del pueblo, porque eran muchos, y Moab tuvo miedo ante los hijos de Israel. Versículo 5. Y envió mensajeros a Balaam, que es lo que estamos platicando. Balaam es una especie de devorador, eso significa su nombre. Un devorador. Y la expresión devorador es aquello que, como dice Joel, que empieza siendo algo pequeñito y va creciendo, ¿verdad? Se recuerda cómo dice la palabra, ¿verdad? El pulgón, el saltón, el revolcón y la langosta. O sea, empieza, ¿verdad? Y leámoslo. Joel, ¿qué es? Capítulo 1, versículo 1. Sí, aquí también aparece, mira, lo que dejó la oruga, lo comió la langosta. Lo que dejó la langosta lo comió el pulgón, lo que dejó el pulgón lo comió el saltón. Entonces ahí aparece pues una secuencia, es la misma especie en diferente grado de madurez, ¿verdad? Desde lo pequeño, desde algo tan insignificante hasta que se convierte en una langosta. Pero si usted se da cuenta, esto afecta generaciones. O sea, el devorador no te está quitando a ti las cosas, se las viene quitando a tu familia de generación en generación. Lo que no se comió el saltón, bueno, lo que no se comió la oruga, se lo comió el saltón. Lo que no se comió el saltón, se lo comió el revoltón, y así hasta que nosotros estamos enfrentando a la langosta. Entonces nosotros tenemos la oportunidad de salir victoriosos y que nuestros hijos ya no pasen eso, o seguir lo mismo y quedarnos sin nada. Entonces el enemigo ha venido robando. Balaam es una especie de devorador, eso es lo que significa su nombre. Volvamos aquí. Hijo de Beor. Beor, ahí vemos la consecuencia. Beor significa incendiado, quemado, consumido. Lo devoraron. Al padre lo devoraron. El hijo es la misma consecuencia. Y estaba en un lugar donde no había profecía, sino donde había adivinación. Y esto se puede introducir en la iglesia, hermano. Es que asegurar que Dios habló es algo bien delicado. Otra vez, ¿verdad? Por eso invitamos a los que profetizan a que se conecten a la escuela profética. No solamente la nuestra, hermano, sino sobre todo a la de Ministerios de Benecer los jueves. Mañana hay escuela profética a las 9:30. Lo invito a que se conecte, y si puede ir, vaya también. Pero estamos aprendiendo acerca del fluir profético, y una de las cosas es decir, así dice el Señor,
asegurando que todo está bien, cuando no está bien. Esa fue la batalla, ¿verdad?, que tuvo Jeremías con los profetas falsos que le decían al pueblo que todo iba a estar bien cuando las cosas se estaban poniendo difíciles. Entonces dice que ellos estaban cerca del río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para llamarlo diciendo: mira, un pueblo salió de Egipto y he aquí cubren la faz de la tierra y habitan frente a mí. Miqueas capítulo 6 versículo 5 dice: pueblo mío, acuérdate ahora de lo que maquinó Balac, rey de Moab, y de lo que le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozca las justicias del Señor. Entonces yo lo decía el domingo y ahí nos quedamos y ahí ministramos. Pero Miqueas recuerda de que la batalla esta que libró el pueblo la empezó en Sittim hasta que llegó a Gilgal. Y eso es precisamente esa sección en la que el pueblo cruza el Jordán hasta llegar al lugar de la circuncisión. Entonces el domingo terminamos ministrando la circuncisión del corazón. Así quedamos, ¿verdad? Entonces, números, bueno, Sittim, según el diccionario Hitchcock, porque otros diccionarios lo describen como acacia, pero el Hitchcock dice que Sittim es espina. Entonces, si alguien me hace el favor de leer Números capítulo 33 versículo 55, donde por cierto aparecen todos los campamentos. Pero si ustedes nos sacan de la región a los que viven ahora en ella, yo haré que esa gente les sea tan molesta como si tuvieran ustedes astillas en los ojos o espinas en el cuerpo. Ok, entonces las espinas son figura de los enemigos no derrotados. ¿Usted alguna vez ha tenido una espinita? Incrustada, ¿va?, en la piel. Pero, hermano, así de molesto debería ser para nosotros un enemigo que no hemos vencido. Y de ahí se va a aprovechar el enemigo para proponerle a Balac que nos mande una tentación. Si este no ha vencido tal cosa, este todavía mira tal cosa, este todavía tiene ciertas preferencias, y ahí empieza el enemigo a entender si tenemos o no una espina. Y dice: ya sé cómo lo voy a hacer caer. Sí, está caminando hasta ahorita bien, llega a la iglesia, participa, hasta sirve. Pero tiene una situacioncita, tiene una espina en los costados. Entonces por ahí lo vamos a atacar. Entonces el enemigo plantea y hace al final, pues en sus artimañas, ¿verdad?, hace un plan para que caigamos. Y según nosotros, hermano, eso vino de repente, pero no, le cuento que está planificado. Todo va bien y de repente le aparece alguien, hermano. De repente le aparece un mensaje inesperado. De repente le aparece por ahí una amistad perdida, una ex amistad o un ex, ¿verdad? Le aparece algo y ahí el enemigo encuentra. Hermano, y me puedo referir a enemigos de cualquier índole. La misma necesidad, depresión, ansiedad, la misma preocupación. Hermano, el enemigo va a buscar la forma. Pero se terminó, porque la palabra nos deja saber eso en Miqueas cuando llegaron a Gilgal. Entonces leamos Josué capítulo 5, versículo 9. Dice, desde el 8 te leo. Como que uno a uno leyeron, ¿verdad? Siento yo. ¿Okay? Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué:
hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Ok, podemos ver otra versión, Armandito, Josué 5:9. O si alguien tiene otra versión, por favor. Josué 5:9. Amén. Lenguaje sencillo. Entonces Dios le dijo a Josué: ya les he quitado la vergüenza de haber sido esclavos de Egipto. ¿Por qué? No, por eso hasta hoy ese lugar se llama Gilgal. Ok. Les he quitado el oprobio de Egipto, la vergüenza, decía tu versión. ¿Sí? Aquí dice de usted la vergüenza de Egipto. ¿Qué será la vergüenza de Egipto, hermano? ¿Qué? La esclavitud. Les he quitado la esclavitud de Egipto. Hermano, mire, nosotros fuimos esclavos de muchas cosas. Primero Dios, que ya no. Pero que se haga público. Que se haga público de que era esclavo. ¿A quién le gustaría? Hermano, le vamos a pasar un video de lo que era el hermano Jorge. Apaguen las luces. Vamos a verlo. ¿A quién le gustaría? Les voy a enseñar todo lo que hacía en secreto tal hermano. Sí, hermano, si nosotros venimos de un pasado que no nos enorgullece. Antes si usted se enorgullecía de lo que hacía, contándoselo a sus cuates, pero ahora, o solo a mí me da pena, también a usted, ¿verdad? Eso hizo el hermano. Uy, ¿quién se lo mira? Uy, y de las aguas mansas dice el dicho, ¿verdad? Pero al llegar a ese lugar, Josué tomó un pedernal y le quitó la vergüenza a la gente de lo que traía en su pasado. Hermano, qué bendición. Y el domingo vamos a sellarlo porque dice que también participaron de la mesa del Señor en una figura porque fue una Pascua. Entonces, hermano, cada vez que nosotros nos dejamos ministrar por el Espíritu, que es la circuncisión que nos aplica a nosotros los de nuevo pacto. Porque ¿qué es una circuncisión? En lo literal era tomar, ni siquiera, hermano, un bisturí, porque no había bisturí en aquel momento. Se afilaba una piedra, hermano, y se hacía una operación delicada que cuando ocurría en el nacimiento, pues qué bueno, ¿verdad? El niño lo sentía, pero ya de viejo. Por eso, hermano, lo lindo es que tú nazcas de nuevo, que yo nazca de nuevo, porque, hermano, nacemos de nuevo y nos quita el Señor un montón de cosas. Pero si no hemos nacido, es como circuncidar a un viejo. Es como decirle a una persona, le va a doler. Por eso es mejor nacer de arriba. Amén, porque en ese proceso, el asunto es que nosotros, hermano, empezamos nuestro caminar y no nos fuimos dejando circuncidar por el Espíritu. Y a estas alturas las cosas son más difíciles. Por lo menos la palabra dice que había pues un momento de dolor. Creo que hasta el tercer día, ¿verdad? El tercer día era el día de más dolor. Yo no sé si a usted le han hecho alguna operación quirúrgica, hermano. Las hermanas que pasan por un proceso, una cesárea, ¿verdad? Por ejemplo. ¡Oh! Gracias a Dios no nos tocó a nosotros eso, pero nos tocó mantenerlos por toda la vida. Ay, hubiera preferido el dolor, dice alguien, ¿verdad? Agarrado que es. Pero hermano,
es un proceso doloroso. Ahora, lo interesante es que en Gilgal la gente fue circuncidada y ahí permanecieron hasta sanar. Entonces yo le decía el domingo, nosotros ministramos a una persona esperando que la administración haga su efecto mientras permanece. Pero si es ocasional su disposición, hoy vine por otra dosis, ay Dios mío. Mire, ¿a usted alguna vez no le ha tocado enfrentar una situación a la que le teme? Por ejemplo, un diente que le está haciendo una muela. Ay, no, no me lo toca. Déjese. Una uña encarnada. ¿Batallar con una uña encarnada es cosa seria, sí o no? Sí. ¿Usted quiere que se la toquen y que? Hermano, yo he tenido malas experiencias, hermano. La verdad se lo digo. Y a mí se me afecta ese asunto. Entonces, a raíz de eso yo dije, no, ya, charas, yo no me voy a cortar las uñas, que me las quiten siempre, porque de lo contrario me vuelve a crecer ese asunto. Y no quiero pasar otra vez por eso. Pero sí recuerdo que allá estábamos nosotros en nuestra celebración de nuestros 25 años, hermano, de bodas. Y ¿qué tenés, mi esposa? Me duele un dedo. Déjame ver. No. Déjame. Hermano, me echó a perder las vacaciones el dolor, porque es una sensación. Y al regresar había que ir. Pero es una decisión. ¿Verdad, Kevin? Kevin sabe esas cosas. ¿Verdad, Davidito? ¿Duele o no duele? Pero hay que hacerlo. Y hay que esperar que sane. Por lo menos Kevin no vino como 2 meses, creo yo. No, pero mire, la operación que hace el Espíritu. Usted está ahí consintiendo el pecado, consintiendo la vergüenza. Es como pasar una administración. ¿A quién le gusta pasar una administración? Sí, pero sobre todo así la verdad. Porque así a culpar a otros, mire, vengo a contarle de qué. A mí me cuesta a mi familia porque viera que no cambia. ¿Y qué si el clavero es él? Pero es pasar un proceso. Y en ese proceso, por vergonzoso, por doloroso, por lo que sea, pero va a haber sanidad. Pero tiene que permanecer en Gilgal. No se puede mover hasta que haya sanado. El asunto es que nosotros somos, hermano, como aquel paciente que dice, ya me curé, ya me estorbó el yeso, me lo voy a quitar. ¿Alguna vez usted se quitó el yeso por su propia iniciativa? Carlito se lo quitó, dice. ¿Alguien más que acompaña? Douglas. Otra vez Kevin, hermano, ya. Esas cosas hay que ver antes de casarse, mira acá. Fíjese que yo también, hermano, pero me tuve que aguantar por llevármelas de deportista. Salí un día por la pandemia en la bicicleta, hermano, y venía bajando una pendiente y no vi una gradita, hermano, y me fui. Me pasó la llanta atrás por acá y el manubrio se me metió aquí en el me quebré un dedo. Entonces, como pude, llegué a la casa y me pusieron me enyesaron para la pandemia. Me tocó predicar así. ¿Se recuerdan cuando grabábamos ahí en esa esquinita, verdad? Yo ya no quería tenerlo. Yo le dije al doctor, mire, yo ya no soporto. No le ha llegado, me dijo, no. ¿Cuánto tiempo más? 1 mes más. No, doctor. Un mes más. Llegué al mes, hermano. No, dejémoslo otro mes.
Y me dijo algo, mire, si yo se lo quito ahorita, cuando haya frío, le va a doler. No va a poder decir que esto ya, no, espérese un tiempo. Y sí, dejé y esperé hasta que, mira, ahora hay frío, tranquilo, calor o nieve. Pero ¿por qué le menciono esto? En lo espiritual. Dios quiere hacer una obra por su espíritu y empieza. Hoy lo vamos a ministrar, pues empezamos el domingo, lo empezamos a ministrar, el espíritu empieza a obrar, pero uno, ay, no me lo toque. O esconde el pecado, ¿verdad? Pero lo que tenemos que hacer, Señor, quítame la vergüenza que traigo de Egipto. Ya no quiero vivir con eso, porque se va a convertir en una oportunidad para que Balac y Balaam le tiendan una trampa. Entonces, Miqueas nos describe y nos recuerda que eso precisamente fue lo que pasó. Y fíjese que todavía, si leemos Miqueas capítulo 6, pareciera que el pueblo del Señor le está reclamando. Miqueas, ¿qué estamos leyendo? Capítulo 6, versículo 5. Dice: oíd ahora lo que dice el Señor, levántate, litiga con los montes y oigan las colinas tu voz. Oíd montes la acusación del Señor y vosotros perdurables cimientos de la tierra, porque el Señor tiene litigio contra su pueblo y con Israel entabla juicio. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Respóndeme. Es como que Dios te diga, ¿te hice algo malo, pues? Porque a veces uno con Dios se queja. Sí, Señor, mira, ya no soporto esta vida. Si realmente Dios existe, hermanos, si Dios existe, lo que estamos haciendo es viviendo las consecuencias de nuestras malas decisiones. Pero ¿por qué ¿por qué será? El Señor está diciendo a su pueblo, platiquemos. Miren en otras versiones, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? ¿Qué te he hecho? ¿En qué te he perjudicado? ¿En qué te he ofendido? Pareciera que estaban reclamándole, ¿no? ¿Qué te he hecho? ¿En qué te he molestado otra vez? ¿En qué te he agobiado? A ver si hay otro más. ¿Qué te he hecho para que te apartes de mí? ¿Por qué se te acabó la paciencia? Responde, fíjese, hermano. No, si para buscar culpables somos buenos, pero no vemos con ojos de viviente hacia adentro. Tal vez muchos están viviendo ahorita su proceso difícil donde, pastor, ya no sé qué hacer, ayúdeme. ¿Por qué el Señor permitió eso? ¿Por qué? ¿Acaso no es la consecuencia? Y entonces el Señor te dice, acuérdate de lo que te hizo Balaam. Acuérdate que caíste redondito en una trampa que te hizo. Y ahí el Señor le dice a su pueblo, yo te envié. O sea, en cuanto a mí, yo te hice subir de la tierra de Egipto. Es como que el Señor te diga, yo de mi parte hice lo que tenía que hacer. Te mandé gente que te rescatara, pero tú caíste, pero tú cediste. No sé si hoy una de las profecías decía, yo te estoy hablando, yo te he dado mi palabra, te he hecho, pero ¿qué has hecho con mi palabra? Pues al final hacemos lo que queremos, ¿verdad, hermano? Pero aquí es una consecuencia. Veamos otro poquito, para que conozca las justicias del Señor. Jeremías 4:4. Gente de Judá y de Jerusalén, circunciden sus corazones en honor al Señor
que no quede nada de lo que eran antes, dice la PDT. No sea que por toda su maldad mi ira se derrame sobre ustedes como fuego y arda mi furia sin que nadie pueda calmarla. Mire, hermanos, si lo que el Señor quiere es que nos sometamos a la administración del Espíritu para que vaya desapareciendo lo que teníamos antes. Pero ¿y si no dejamos que el Espíritu nos ministre? ¿Cuándo va a desaparecer eso? Seguimos igual de rochoyudos, ¿verdad? Y seguimos siendo los mismos. El carácter, la actitud, la necedad es la misma. ¿Pero por qué es? No hemos dejado que el Espíritu Santo opere una circuncisión en nuestro corazón. ¿Por qué el corazón? Porque la palabra dice que del corazón sale todo. ¿Qué sale del corazón según la palabra? Busquemos el versículo. ¿Del corazón salen qué? Los malos pensamientos. Busquémoslo. Búscalo, alguien que me ayude, por favor. Mateo, ¿qué dijiste? Mateo 15, 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos. ¿De dónde salen los malos pensamientos? No salen de la mente. Salen del corazón. Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. De ahí sale todo. De nuestro corazón. Miremos esta versión. Del corazón salen los malos pensamientos, los asesinatos, los adulterios, las fornicaciones, los robos, las mentiras, hasta los chismes. Hay gente chismosa, hermano. Le cuento. Eso es lo que de veras corrompe. Pero uno no se corrompe por comer sin pasar por la ceremonia de lavarse las manos. Bueno, Jesús estaba diciendo, realmente lo malo viene del corazón. ¿Qué necesitamos? Que el Señor, por su Espíritu Santo, nos circuncide el corazón. Amén. Volvamos aquí. Ayúdame, por favor. ¿Quién está, Waltercito? Mire que dice Jeremías 9:25. Se acerca la hora, dice el Señor, cuando castigaré a todos los que están circuncidados en el cuerpo. ¿Pero qué dice? Pero no en espíritu. O sea, Dios aquí le está hablando a un pueblo de Israel cuya circuncisión era una señal de pacto. Era algo que los caracterizaba. Lo literal era eso, una señal en el cuerpo de que los israelitas eran pueblo de Dios, es que llevaban esa marca, la marca de la circuncisión. Por eso dice la palabra que tenemos que circuncidarlo para honrarlo, porque algo que nos debería caracterizar a nosotros es ser circuncidados del corazón. Si usted y yo no somos circuncidados, en lugar de honrar, vamos a deshonrar el nombre del Señor. Y usted es cristiano, pues. ¿Y usted qué hace aquí? Si usted era cristiano, lo miraba por ahí en la iglesia. No le estamos trayendo honra al Señor. Entonces tiene que haber una circuncisión. Entonces el Señor le habla a su pueblo y le dice, va a llegar el momento donde no solamente voy a castigar a los que no están circuncidados de la carne, sino también a los del espíritu. ¿Y sabe qué significa eso? Cuando nos escondemos tras una religión. O sea, el hecho de venir a la iglesia, perdóneme, hermano, sí es parte, pero no es todo. Ay, ni un culto se perdía, pero su corazón sigue con exceso de carne. Es que no es garantía, mis amados. Mire,
a veces a uno como ministro, pues como predicador y como su pastor, uno quisiera, aquí debería estar al frente este hermanito, pero allá está, espantando las moscas. Si uno sabe, hermano. ¿Y por qué lo sabe? Usted es Dios, pues para saberlo. Hermano, si es cuestión de ver cómo vive. Es lo que la palabra dice: acordaos de vuestros guías que os predicaron la palabra, y considerando las obras, la conducta, el resultado de su vida, imiten su fe. Entonces la mejor manera de evidenciar qué tan efectiva es nuestra vida, nuestra devoción por el Señor, es cómo vivimos. ¿Cómo vivimos? Y entonces uno dice: ay, el hermano debería pasar, hombre. Aquí debería estar dejando que el Espíritu Santo vaya removiendo todo exceso de carne que haya alojado en nuestros corazones. Entonces, hermano, cada vez que se le invite a pasar al frente, pase. Yo estoy bien así. Bueno, pues, bueno, pero no te enojes. Bueno. Porque solo así, hermano, no va a ser garantía el mantener una asistencia continua. No es todo si no venimos a lo que venimos. Es como el que dice: voy a la U, pero ¿a qué va? A conseguir novia, va. Y después se cambia de carrera porque no hay nada en esa facultad. Va a probar en aquella facultad, a ver si hay algo en derecho. No hay, bueno, voy a pasarme a ingeniería. Voy a pasar. Que Dios nos ayude. Dígale, hermano, que Dios nos ayude. Bueno, le leo un versículo más. Hechos 7:51. Vosotros que sois duros de cerviz. Esto es Esteban hablándole al pueblo. E incircuncisos de corazón. Aquí hay un pueblo incircunciso de corazón y de oídos. Una de las cosas que el Señor quiere circuncidar, decía nuestro apóstol hace unas semanas, quiere circuncidar nuestro corazón y nuestros oídos. ¿Por qué? Aquí dice: porque resistís siempre al Espíritu Santo. ¿Sabe, hermano? ¿Quién convence? Pero a veces que no te logra convencer, hermano. No hagas eso. Cállate vos. O no has luchado con tu espíritu, con el Espíritu de Dios, pero ya se te viene la lágrima por acá, te la regresas. A punto de el Espíritu pasa, se humilde, tiene necesidad. Mire, el Espíritu Santo opera como abogado. Yo no sé si usted ha estado en un proceso legal, pero los que han estado en ese asunto, lo que el abogado diga, va, Claudia. Mire, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Sí, el abogado es el que sabe. ¿Por qué? Porque él tiene la facultad de poder interpretar la ley de tú, Rosita, interpretar la ley y decir: mire, vamos a apelar aquí, vamos a interponer un recurso. Así son los términos, ¿verdad? Mire, todavía tenemos una oportunidad. Vamos a hacer tal cosa. Consígame tal cosa. Vamos a hacer una declaración. Yo no sé. Podemos hacer que
que la pena se reduzca. Yo no conozco los términos, pero podemos buscar ahí que le vaya mejor en el juicio. Y no hará eso el Espíritu Santo, pues. Estamos en tremendo problema, hermano. Y el Espíritu dice: mira, pasa adelante, no seas orgulloso, hombre. Mira, pedí ministración, pero esta vez habla la verdad. No hagas perder tiempo a los pastores, que a veces ni comen. Yo no sé, pero hemos resistido al Espíritu, hermano. ¿Sabe qué? Cuando lo resistimos, sabemos que nuestro corazón no está circuncidado. No está circuncidado. El Espíritu te puede decir: hermano, serví, levántate, busca ahora que puede ser hallado el Señor. Yo no sé si el Espíritu nos motiva, hermano. Dice la palabra que la carne es débil, el Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pero a veces lo que repetimos es la historia de nuestros papás. Aquí dice: hicieron exactamente como, hay una versión que dice: como tal palo, tal astilla. Y qué triste, hermano. Por eso los que somos papás y sus hijos, por misericordia, vienen a la iglesia. Mire, le cuento un secretito. Le gustan los secretos, ¿verdad? Aquí las maestras nos pasan el reporte. Fíjese que tal niño está comportándose mal. Y uno empieza: ah, sí, ya sé por qué. Hay problemas en casa. Ah, ya vieron a chismosear. No, está evidenciando una situación. ¿O no pasa eso con las maestras? ¿Alguna maestra aquí? Hoy no vinieron las maestras. ¿Dónde está? ¿Qué dijo amén? Pasa, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace uno? Pues ir a ver qué pasó. Pero si nosotros mismos somos los más duros, hermano. Entonces, que Dios nos ayude. Dejémoslo hasta ahí. Vamos a seguir hablando de la circuncisión del corazón y de los oídos. Amén. Pero será para el viernes, así que lo invito a que venga a su cita. Así como le ponen una su cita en su carnet de Lix. Me dan ganas de decirle: su próxima cita es el día viernes 13, ¿es verdad? ¿Ah? Su próxima cita es dígale, hermano, su próxima cita es el viernes 3 a las 7 de la noche. Ah, yo no voy a venir, usted juega Argentina. Vamos a ver quién jugará. Que Dios nos ayude. Bien, nosotros somos como aquel hombre que el samaritano encontró tirado en el camino. Dice la palabra de que lo llevó a un mesón y le dijo al mesonero: cuídamelo hasta que yo regrese. Entonces el Señor nos trajo a esta casa y el Espíritu Santo, como mesonero, lo tiene que cuidar. Pero si se va, si no viene a su cita, entonces ¿cómo lo va a cuidar? Cuando pregunten: ¿y qué pasó? Se fue. Mire, hasta en un hospital le piden que firme: mire, señor, usted no se puede ir. No se puede ir antes de tiempo. Es que ya me desesperé. Sí, pero no se puede ir. Allá en mi casa me voy a ir a curar. No se puede ir. Ay, como sigue de necio, va. Fírmeme aquí, pues, para que nos hagamos, bueno, para que nos respaldemos de que cualquier situación no vaya a ser demandado al hospital. Y no vaya a decir usted que por negligencia médica. No,
me firma que aceptó irse. Y a veces así le gustaría a uno que la gente que decide no irse, mejor diga: pastor, me voy, fíjese, hoy ya no sigo mi tratamiento, me llevo mi burrunche, no lo tendrá por ahí todavía, déjame ir a buscar en el basurero a ver si está ahí. Mira, está ese, pero no sé si ese me llevo, le dice usted. ¿Usted no le han dado ganas de salirse del hospital cuando está así hospitalizado? A mí me tuvieron que operar en el IX. Ay, hermano, qué duro. Y yo ya no quería estar ahí. Y como era feriado, pasé año nuevo ahí. Esa vez no fui a la proclama. Pasé año nuevo en el hospital y me quería ir. Sí, tuve que firmar que me iba. Ya no soportaba, hermano. Es que también el trato ahí, ¿verdad? Pero bueno, esas eran otras cosas. Pues en el espíritu aguante. Tal vez no le gusta el trato de los hermanos y por eso se quiere ir. Pero que Dios nos ayude. Bueno, póngase de pie. Ay, Señor bendito, ayúdanos, por favor. Papito lindo, necesitamos que no dejes de trabajar en nosotros. Sabemos que tenemos muchas vergüenzas, oprobios que traemos del mundo, Señor. Cosas vergonzosas que no son de tu agrado, Señor, y que se convierten en una oportunidad para que el enemigo nos destruya, nos seduzca a hacerte infieles, así como fue seducido en Sittim tu pueblo, Señor, porque tenía una espina, porque tenía un enemigo no vencido. Ayúdanos, por favor. Mira, esto no se trata de que con tu fuerza natural lo vas a poder hacer. Deja de pensar que es por la fuerza natural, porque no es así. Nosotros por naturaleza fallamos, pero cuando el Espíritu Santo hace una obra, esa es otra situación. No te condenes, no te condenes. Entiende que es la constante ministración del Espíritu la que te va a llevar a una libertad completa. La constante ministración de la verdad te va a llevar a una libertad completa. Entonces dile: Espíritu Santo, circuncida mi corazón, de donde brotan los malos pensamientos, las malas acciones. Con un pedernal afilado, Espíritu Santo, quita de mi corazón todo exceso de carne. Pidámoselo. Si es válido reconocer nuestra necesidad, por favor. He estado batallando con esto y es una situación donde no puedo sostener una victoria. Caigo, me levanto, caigo, me levanto, caigo, me levanto. Pero hoy, Señor, que oigo tu palabra, me quiero, Señor, aferrar a la administración de tu Espíritu, porque sé que el enemigo no tendrá compasión de mí. El enemigo no perdonará, sino que va a atacar con furor. Así que hoy, si esa es tu necesidad, te invito a que vengas un momentito. Trae tu corazón al descubierto y preséntaselo al Señor. Preséntale tu corazón y dile: Señor,
Haz algo en mi vida. Haz algo en mi corazón, Señor. Haz algo en mi corazón, haz algo en mi corazón. Toma control, Señor, de lo que yo humanamente no puedo, pero tú sí puedes. Tú, Espíritu Santo, sí puedes. Porque tu palabra dice: donde tú estás, donde tú eres, Señor, ahí hay libertad. Y hoy vengo con esa necesidad a pedirte ayuda, Señor. Por favor, Señor. Renuévame, Por favor. Señor Jesús. Con tu Espíritu, Señor. Ya no quiero ser igual. Exprésaselo. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Sí, Señor, sí, Señor. Porque todo lo que hay Así es, Señor. dentro de mí Sí, Señor. necesita ser cambiado, Señor. Sí, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí Sí, Señor. necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Espíritu Santo, por favor, circuncida Necesita cada corazón. de Pon tu manita en el corazón. Por favor, Señor, todo exceso de carne, toda vergüenza, todo oprobio, Señor. Todo aquello que hemos venido arrastrando de generación a generación. Nuevamente hoy te pido que circuncides mi corazón. Pon tu mano en tus oídos. También circuncida mis oídos para que no resista a la administración de tu Espíritu. Que sepa oír tu palabra como hoy nos decía, Señor. Porque a veces cerramos nuestro oído a tu palabra, a la administración de tu Espíritu por la palabra, Señor. Sigue obrando en nuestras vidas, Señor. Una vez más, una noche más, un servicio más, Señor. Mi vida está siendo transformada por ti. No es obra de hombre. Eres tú, Espíritu Santo, el que opera en nuestras vidas como tú lo haces. Gracias, Señor. Gracias, papito lindo, en el nombre de Jesús. Necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón, Sí, Señor. Si usted necesita en este momento más de ti. el Espíritu le está hablando a su corazón y le está diciendo: estás lejos de mí, estás lejos, me quiero reconcíliate conmigo, pongámonos a cuentas. No
No te niegues a la voz del Espíritu. Si tú deseas que lleguemos a orar por ti, porque te sientes alejado de tu Señor y el Espíritu te lo está confirmando en este momento, levanta tu mano. No te resistas, nos decían hoy, no te resistas a la voz de Dios. Puedes que estés aquí, pero tu mente, tu corazón está lejos. Levanta tu mano hasta arriba. Levanta tu mano. Aquí piden oración. Hermana Keilita está pidiendo oración. Si me ayudan las ayudas, por favor. Si hay alguien más que desea, se siente alejado y dice: Señor, y el Espíritu usted está hablando, levanta tu mano. Y aquí el Señor te está para confortarte, para hablarte. Ahí me pueden ayudar, por favor, con hermana Kimberly. Está bien, Kimberly, está bien. Es de valientes esto. Es de valientes. Es de valientes sentirse así. Sentir que necesitas más de Dios. Señor, perdónanos, ayúdanos, Señor. Oh, Señor, eres tan bello. Gracias, Señor, gracias. Necesitas ser cambiado. Sí, Señor. Sí, papá. Porque todo lo que hay Sí, Señor. dentro de mi corazón. Sí, necesitamos de ti, papá. Necesitamos de ti. Necesita más. Hoy es una noche de oportunidad, una noche de misericordia, una noche de amor. Porque todo Gracias, Señor. dentro de mí Papá, necesitas ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más. Dile, necesita más de ti. Necesita más. Una vez más, declárese necesitado, necesitado, declárese. necesita más de ti. Oh, sí, Señor, gracias, Señor. Gracias, papá. Necesita más de ti. Gracias, Señor. Gracias, papito lindo, por tu amor. Ay, qué linda presencia hay de nuestro amor, de nuestro amado. Gracias, Señor. Gracias, papito, en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Gracias, papá. Gracias, amado mío. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, gracias, gracias. Dígale a su Señor gracias. Gracias, gracias, mi amor, gracias. Gracias porque necesitamos y tú siempre, siempre por tu amor y misericordia nos hablas, Señor. Gracias, papá. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, papito, en el nombre de Jesús. Amén.